Buenas hermanos y hermanas que nos escuchan a través de O Que Bien Radio, tu emisora cristiana. Presentamos Así dice la Biblia con el evangelista Samuel Elisermo. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes, a ustedes que nos siguen a través del canal de O Que Bien Radio, y este es su espacio Así dice la Biblia. Aprovechamos el momento para darles las gracias al Señor porque nos ha dado el chance y la oportunidad de estar aquí y poder ver un nuevo año. Pasamos un año lleno de dificultades, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de experiencias, grandes experiencias y nuevos retos. Pero gracias le damos al Señor que nos da el privilegio y la oportunidad de estar aquí y sobrevivir en Él y estar en el camino del Evangelio aún en estos tiempos. Le damos gracias al Señor y a la vez gracias a cada uno de ustedes que nos siguen y están suscritos y siempre están pendientes, comentando, dando like a cada una de nuestras publicaciones por O Que Bien Radio, y este es su espacio Así dice la Biblia. Quiero compartir con ustedes una porción bíblica en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras arrepentido. Amén y amén. Le damos las gracias al Señor por su preciosa palabra y le pedimos al Señor que esta palabra sean buena semilla y sus corazones sean buena tierra, y que esta palabra dé fruto a 100 por 1 para gloria y honra del nombre del Señor. Amén. Quiero compartir un par de minutos con ustedes el tema reiniciando la obra de Dios. Reiniciando la obra de Dios. El libro de Apocalipsis, el nombre Apocalipsis es del griego apocalipto y significa revelación o desvelar o quitar el velo. Y pudiéramos decir también que puede significar correr el telón. Es dar a conocer nuevas verdades, se podría decir así. Entonces, el libro de Apocalipsis es una revelación progresiva. Es una revelación que, según lo describe en el mismo capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio acerca de los acontecimientos que tienen que ser manifestados, y que Dios la envió por medio de un ángel a su siervo Juan. En Apocalipsis 1:1 podemos ver que la revelación es progresiva y la revelación va de mayor a menor, por así decirlo. Dios, el Padre, se la da a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo las envía por medio de un ángel a su siervo Juan. Entonces Juan es el portador de este mensaje y el que propaga la revelación recibida. El libro de Apocalipsis ha sido una bendición para la iglesia en todos los tiempos. Incluso en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, declara una bendición especial, una bienaventuranza especial para aquellas personas que leen este libro, que guardan la palabra de esta profecía y que ponen por obra las palabras que están contenidas en este libro. Textualmente podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que dice: bienaventurado el que lee, o dichoso el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, cada vez que usted saca un tiempo
o un momento para leer el libro de la revelación o el libro de revelación o Apocalipsis, como le conocemos, hay una bienaventuranza especial para usted. Hay una dicha que usted recibe de Dios para su vida. El libro de Apocalipsis en el entorno cristiano evangélico, algunos hermanos dicen que no pueden leer este libro porque le da miedo, le da temor, porque por la magnitud de la profecía contenidas en él. Y dicen ellos, o dicen algunos, que esto provoca espanto en ellos. Pero tienen que saber que con la simple lectura de este libro de Apocalipsis hay bendiciones para su vida. Además, Apocalipsis describe la culminación y cómo será el final del anticristo, del falso profeta y del mismo Satán, que el Señor le reprenda. En Apocalipsis está contenido el final de cómo será el final del enemigo y dónde será su estancia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19 describe cómo será la segunda venida del Mashiach, del Mesías, del Hijo de Dios a la tierra. La describe ahí. También describe cómo Cristo vence al anticristo, cómo Cristo vence al anticristo, a la bestia, y cómo es echado el falso profeta y el anticristo al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis capítulo 20 describe cómo la serpiente antigua, Satanás, será atado por 1000 años. Entonces, podemos abrir un paréntesis y decir que cada vez que el enemigo quiera recordarte a ti tu pasado y acusarte en cuanto a tu pasado, recuérdale a él su futuro que está descrito en Apocalipsis capítulo 20. Él será atado por 1000 años en el abismo y nosotros reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces el libro de Apocalipsis es una bendición para la iglesia y la iglesia debería dedicar más tiempo en la lectura y en el estudio profundo de Apocalipsis. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, que es quien recibe esta revelación, el apóstol Juan, cuando está recibiendo la revelación del Apocalipsis, él está preso en una isla llamada Patmos, según él mismo lo describe en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 en adelante. En esos días había un emperador. El emperador Diocleciano había levantado una persecución bien aférrima contra la iglesia de Jesucristo. Y la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir o en desaparecer de la tierra. Entonces, siendo el apóstol Juan el último de los apóstoles, ya para este tiempo, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis, el apóstol Pablo ya había muerto, hace mucho que había muerto. El último que quedaba era el apóstol Juan y querían quitarle la vida. Se dice que en un primer intento, intentaron matar al apóstol Juan, echándolo en una caldera llena de aceite, y esto no le funcionó. Fue un milagro poderoso. Dios protegió la vida del apóstol. Entonces, como no pudieron matarlo, lo encarcelaron en la isla llamada Patmos. El nombre Patmos significa verdugo. Entonces podemos decir que esta era la isla del verdugo. Era una isla volcánica, una isla donde los que entraban jóvenes a los pocos meses tenían apariencia de anciano. Imagínense al apóstol Juan, al anciano que entró en esa isla volcánica. Está en esos tiempos, era una cárcel una prisión de máxima seguridad, se podría decir. Y se llevó al apóstol Juan a aquel lugar. El apóstol Juan en el capítulo 1 describe cuál fue la causa por la cual lo llevaron a aquel lugar. Y él dice que fue por causa del testimonio de Jesucristo. Oiga, por causa del testimonio de Jesucristo. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de los apóstoles, los mesiánicos o los cristianos, por así decirlo, eran perseguidos. Algunos fueron puestos en burla, fueron puestos en el Coliseo, fueron comida de leones, fueron matados, sacrificados, fueron mártires por causa del evangelio. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo no estamos dispuestos a sufrir ni un tercio por causa del evangelio de Jesucristo. Tenemos que meditar bien
en nuestro proceder en el Evangelio. Porque ciertamente el seguir a Cristo es una bendición, pero en este camino habrá momentos de dificultad de las cuales muchos de los creyentes no están dispuestos a pasar ese momento de calamidad. Entonces solamente quieren recibir de Dios el bien, y cuando llega el momento de la prueba se quejan, lloran y quieren renunciar. El apóstol Juan da el secreto, el apóstol Johanán, que ese era su nombre original, Johanán, el apóstol da el secreto de cómo él pudo sobrevivir su estancia en aquella isla llamada Patmos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9, él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga cómo él dice: yo estaba en el Espíritu. El secreto para poder sobrevivir en los días malos y el momento de dificultad es estar en el Espíritu. La forma en la cual podemos estar firmes en medio de la prueba y en medio de los momentos de calamidad es estando en el Espíritu. La única forma de poder estar de pie en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de persecución, es estando en el Espíritu. Así que, sierva de Dios, varón de Dios, ministro del Señor, te conviene vivir en el Espíritu. Es en el Espíritu que podremos resistir. Es en el Espíritu que podremos recibir una armadura reforzada para poder luchar y resistir en el día malo. Es en el Espíritu que podremos avanzar y nuestros ojos serán iluminados. Es en el Espíritu donde podremos entender cuál es el propósito de Dios en medio de nuestra prueba y en medio de nuestra dificultad. Entonces Juan, en esta revelación poderosa, él recibe un mensaje y se le dice a Juan: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces se introduce en Apocalipsis capítulo 2. El primer mensaje a la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Se ha interpretado que este mensaje a las 7 iglesias describe a 7 temporadas o 7 tiempos que la iglesia va a pasar. También vale la pena resaltar que cuando se escribe el mensaje a las 7 iglesias, esas iglesias en el tiempo de Juan estaban ahí. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Cristo, el mismo Cristo o el Mesías, se le revela a Juan. En Apocalipsis capítulo 1, se le dice a Juan, Cristo le dice a Juan: yo soy el alfa y soy el omega. Como Juan era hebreo, es lógico suponer que el Mesías o que Jesucristo le habló en hebreo. Entonces, si fuera en hebreo, le dijo entonces: yo soy el Aleph Tap. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y el Tab es la última letra del alfabeto hebreo. La palabra Aleph es una palabra poderosa, la cual no daría el tiempo para describir la funcionabilidad y lo que significa esta primera letra. También la palabra Tab, que es la última, en griego sería la omega, es la última del alfabeto hebreo, no daría el tiempo para describir la funcionabilidad o lo que significa esta letra. Entonces, lo que en otras palabras se le está diciendo a Juan: yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el comienzo, ya que la palabra Aleph se manifiesta también en Génesis 1:1 y la palabra Tab también se manifiesta en el libro de Apocalipsis, la cual describe el final o la culminación de los tiempos. En otras palabras, se le está diciendo a Juan: yo soy el comienzo y yo soy el final. Y permítame abrir un paréntesis. Sin importar el momento de prueba y el momento de dificultad que estemos pasando en nuestra vida, tenemos que entender que el principio y el final se encuentran en Cristo. De forma tal que podemos también afirmar que el creyente no va a morir en el momento que el enemigo quiera, sino en el momento que Dios quiera, porque el tiempo está contenido en Él. Porque Él es el principio y Él es el fin. Se le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel es del hebreo malak y del griego angelos, y significa enviado. Según el contexto inmediato que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1,
se interpreta que la palabra ángel aquí se tiene que ver con el que estaba dirigiendo la iglesia en Éfeso. El ángel, en este caso, se refiere al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Usted puede leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que se refiere al dirigente que está dirigiendo en esa iglesia. Y ese dirigente que está en esa iglesia, según lo entendemos en Apocalipsis capítulo 1, tiene que ver con el pastor o el obispo que estaba en la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 19 en adelante, entendemos que las estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las estrellas, en este caso, lo podemos buscar, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De forma que el mismo libro de Apocalipsis describe lo que significa las 7 estrellas y describe lo que significa los 7 candeleros de oro. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso tiene que ver con el pastor de esa iglesia. Ahora, las estrellas que están a la diestra de Cristo, según Apocalipsis capítulo 2, también tiene que ver con los dirigentes, el obispo de esa iglesia, el pastor de esa iglesia. Le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Podemos describir que la palabra diestra tiene que ver con la mano derecha. Y la mano derecha, según Efesios capítulo 2, describe y dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, haciendo que intercediendo por nosotros. Entonces Cristo, le dice el apóstol Juan, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, a su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de Dios. El candelero tiene que ver con la congregación, la iglesia, que en este caso era la iglesia de Éfeso. Entonces Cristo le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia, al pastor, al obispo de esa iglesia, y le diga que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dando a entender que Cristo está en medio de su pueblo, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjese cómo se introduce. Yo conozco tus obras. Y estas obras tienen que ver con los hechos de las iglesias, la manifestación o la evidencia de la fe de ellos. Dice el ministro Jorge Mercedes que la fe tiene que tener evidencia, y esto concuerda con la explicación que del apóstol Pablo o Rab Shaul. El apóstol Pablo dice lo siguiente: que la fe sin obra, el apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, Cristo le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, o sea, la evidencia de tu fe, yo la conozco. El actuar de tu proceder en el evangelio, yo la conozco. Por esta expresión podemos entender que nadie puede burlarse de Dios. Dios conoce todas nuestras acciones y a Dios no lo podemos engañar. Le sigue diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Podemos decir acerca de la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso tuvo el privilegio no solamente de ser la portadora o la destinataria de esta carta, sino que también el apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia de Éfeso, carta que también fue leída en la iglesia de Colosa. En la iglesia de Éfeso, esta iglesia a la cual Pablo le escribió el libro que tiene el mismo nombre de ella, la carta a Éfeso. Esta iglesia tuvo el privilegio de que el apóstol Pablo le describiera acerca de las bendiciones espirituales en Cristo. También les escribió acerca de la salvación por gracia y el sacrificio expiatorio que Cristo hizo a favor de la iglesia. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 le habla acerca de el actuar en el evangelio o el testimonio o las obras unánime
que tiene que tener la iglesia en Cristo. También el apóstol Pablo le escribió acerca de la lucha espiritual y de las herramientas espirituales que nosotros tenemos en Dios. O sea que esta iglesia fue una iglesia privilegiada. Y además de ese libro de Efesios que se le escribió a esta iglesia de Éfeso, también se le manda una carta en Apocalipsis. Con razón, Cristo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La palabra apóstol, de griego apostoleo, significa enviado de Dios. O sea, que en la iglesia de Éfeso habían personas que se habían presentado diciendo que eran enviados de Dios y lamentablemente no lo eran. Cosa que la iglesia de este tiempo debería copiar o adoptar esa figura, porque en estos tiempos mucha gente dice ser de Dios y lamentablemente no lo son. ¿Y cómo nosotros podemos saber quién es de Dios y quién no es de Dios? Por medio de sus obras, porque el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 15 que el fruto se conoce, el buen árbol se conoce por sus frutos. También el Talmud judío, o la ley oral de los judíos, dice también que el buen árbol se conoce por sus frutos. Entonces, Cristo le sigue describiendo las buenas características que tiene esta iglesia. Le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Según la postura que dice que el mensaje de la siete iglesia representa 7 diferentes tiempos de la iglesia, entonces podemos decir que la iglesia de Éfeso representa la primera etapa de la iglesia. La iglesia en la primera etapa trabajó mucho. Hizo un arduo trabajo, tenía mucha paciencia, sufrió muchas persecuciones por la misma persona que por los judíos, por los judaizantes de aquel tiempo. La iglesia fue perseguida grandemente, pero se mantuvo firme y fue fiel al Señor. En el verso 4, Jesús le dice a esta iglesia, en la carta a la iglesia de Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor que Cristo le está recalcando a esta iglesia no es esa pasión que siente el creyente cuando inicia en el evangelio. No podemos confundir el primer amor de Apocalipsis capítulo 2 verso 4, aunque lo podemos poner como ejemplo, pero no podemos decir que Apocalipsis capítulo 2 verso 4 está hablando del amor del primer creyente. No, aquí está describiendo el primer amor que tenía la primera iglesia en sus inicios. ¿Y cómo era esto? Aquí lo describe en Hechos capítulo 2 verso 44. Leemos textualmente. Hechos capítulo 2 verso 44 dice lo siguiente: dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que había un compañerismo bien firme en la iglesia en sus inicios. Y dice que algunos, movidos por Dios, vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Repartían a cada uno según era su necesidad. O sea que en esa iglesia había comunión, había coinonía. Cosa también que se resalta en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 32, y dice que la multitud de los que creían y de los que se añadían al evangelio era una multitud bien grande, y que en esta multitud bien grande, esto de grande lo digo porque en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 y en el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000, o sea 8,000 personas en 2 mensajes. Había una fluidez del poder de Dios en esa primera iglesia, cosa que me permite abrir un paréntesis y decirle esto a los creyentes. Es importante. La decoración en la iglesia es importante. La organización es importante. Pero no podemos dejar de lado el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos da nuevas ideas. Es el Espíritu Santo que nos da esos bellos mensajes llenos de unción. Es el Espíritu Santo que nos hace tener la evidencia del reino de Dios en nosotros. Además, si no tenemos el Espíritu Santo, no podremos dar fruto del Espíritu, el cual tiene que ver con el amor, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la paciencia y tiene que ver con la benignidad.
Entonces podemos decir, ¿por qué la iglesia pierde el primer amor? ¿Por qué la iglesia no tiene paz? ¿Por qué la iglesia mengua en cuanto a la fe? Porque le falta el Espíritu Santo de Dios. Es un buen tiempo para pedirle al Señor que nos dé cada día más de su Santo Espíritu. Entonces, la primera iglesia tenía todas las cosas en común. Eran unánimes, oraban juntos, compartían, incluso comían juntos, hacían compartir, tenían todas las cosas en común. Cristo les reclama a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Más adelante le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que la iglesia había menguado. La descripción de esta iglesia nos debe hacer reflexionar a nosotros y analizar y ver de dónde hemos caído, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Cristo le dice a esta iglesia: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. A veces la iglesia recuerda cómo era, pero al recordar cómo era, se llenan de miedo, y el miedo paraliza. Cristo le dice en esta parte, no que se llenen de miedo ni de temor, le dice: arrepiéntete. Cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento nos ayuda a reconocer nuestras malas acciones o nuestros malos pasos, y nos da la facultad de reivindicarnos, nos da la facultad de tener un reinicio en Dios en cuanto a sus obras. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos la facultad de tener como un borrón y cuenta nueva para poder iniciar en las obras de Dios. Cristo le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Luego de que te arrepientas, haz las primeras obras. ¿Cuál es el problema? Que las congregaciones, algunas congregaciones, tengo que hacer la salvedad para salvar mi cabeza, para que no me escriban ahí en el comentario que el hermano Samuel está englobando todas las iglesias, que las iglesias no se quieren arrepentir. No, algunas iglesias y algunos ministros, porque tengo que recalcar que el mensaje es al ángel de la iglesia que está en Éfeso. O sea, Cristo está empezando por el cuerpo ministerial, por la cabeza de la iglesia, en cuanto a la organización local, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, pero Cristo es la cabeza, pero hay un dirigente. Esta carta se le está enviando a la iglesia, pero principalmente al dirigente, al pastor, al obispo. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras, porque el ejemplo empieza por el que dirige, por el que encabeza. Es más, para ser más claro, el ejemplo empieza por el pastor. Cristo le está diciendo al pastor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Será que el cargo, la posición le impide a los ministros reconocer que están mal? Amado hermano, querido pastor, querido obispo, la posición no nos salva a nosotros de cometer errores, porque usted sigue siendo humano de carne y hueso y comete errores. Por tanto, si usted comete errores, entonces arrepiéntase y haga las primeras obras. ¿Por qué Cristo le da este mensaje de advertencia a esta iglesia, a este pastor, a este ministro? Por lo siguiente, más adelante le dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Según la descripción de Apocalipsis capítulo 1 verso 20, el candelero representa a la iglesia. Entonces Cristo le está diciendo a este obispo: si no te arrepientes, voy a venir a ti y te voy a quitar la iglesia. Hermano Samuel, usted me está diciendo que si yo no me arrepiento, Cristo me va a quitar la iglesia. Sí, eso es lo que dice ahí. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso explica por qué hay iglesias que de un momento a otro están vacías. Solamente se queda el pastor. Y el pastor o el dirigente está consciente de que ha actuado mal, ha cometido falta y ha cometido errores que no ha querido reconocer.
Es verdad que hay miembros que son cacoduros, como dicen. Es verdad que hay miembros que son rebeldes, pero hay ministros que tienen que reconocer su falta, reconocer sus errores y pedir perdón. En este día es un buen día para reiniciar en las obras de Dios. Debemos recordar cómo éramos antes y cómo somos ahora, y levantar nuestros pies, porque la obra de Dios en nuestras manos tiene que avanzar. Y nosotros somos los responsables de llevar a cabo y de manifestar las obras de Dios en la tierra. ¿Por qué son importantes las obras de Dios en la tierra, en nuestra vida? Por lo siguiente: Dios sabe que nosotros le pertenecemos a Él por la fe. Y esto es bueno, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, según Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero ¿cómo se da cuenta el hermano que no es creyente que nosotros somos cristianos? Por nuestras obras. Nuestras obras son la manifestación de nuestra fe. Las personas que están a nuestro alrededor se darán cuenta que somos de Dios a través de nuestras obras. Por tanto, Cristo nos dice en esta hora: arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Este es un buen tiempo para iniciar de nuevo. Dios en esta hora nos está invitando a iniciar de nuevo en sus obras. Es un buen momento para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y pedirle a Él que nos ayude a ser mejores personas que antes, mejores cristianos que antes, para que la luz de Cristo alumbre a todo lugar por medio de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Gracias por haber estado una vez más en sintonía con Así dice la Biblia, con el evangelista Samuel Elisermo. Los esperamos en una próxima ocasión por O Que Bien Radio, tu emisora cristiana.